Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas y hoy vamos a leer el libro de Lamentaciones. Estamos en la semana 32, día 1. Espíritu Santo, antes que nada queremos poner esta palabra en tus manos, amado Jesús. Pedirte que seas tú hablando por medio de mi boca, que pongas un carbón encendido y que canceles todas las palabras que puedan venir de mi propio pensamiento y seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo esta palabra y haciéndola llegar hasta aquel rincón del mundo donde se necesite escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos. Hoy vamos a leer el libro de Lamentaciones. La verdad es un libro bastante duro, de esos que a veces preferiría leer como algo más suave, pero pues recordemos que estamos leyendo la palabra completa, no nos vamos a brincar nada, así que vamos a leer hoy Lamentaciones. Bueno, voy a leer la reseña. Dice, este libro es una expresión de dolor, pero con esperanza en Dios. Por este libro a Jeremías, es escrito por Jeremías, se le conoce como el profeta llorón. Lamentaciones, como su nombre lo indica, es un lamento sobre la destrucción y la desolación de Jerusalén, sus muros y sus habitantes. Todo el reino de Judá había sido conquistado y Jerusalén, su símbolo de poder, la ciudad imposible de conquistar para muchos, cayó. El libro está compuesto por 5 poemas que evocan una destrucción de Judá y la ruina de la ciudad, el llanto de Jeremías y la personificación de la ciudad, la condolencia por el severo castigo de Dios. Ok, bueno, y dice por aquí, ¿verdad? También el clamor por la ayuda de Dios. Este libro está escrito por Jeremías. Hola, Sani, buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar a leer Lamentaciones. Tristeza de Sión. Bueno, antes de comenzar a leerlo, recordemos que Dios, desde el principio de los tiempos, bueno, no desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Pero desde el principio que llevó a su pueblo Israel a la tierra prometida, no solo les dio mandamientos, también les dio bendiciones y también les dijo lo que pasaría si ellos no seguían la voluntad de Dios, ¿verdad? Si ellos se apartaban tras otras deidades y hacían todo lo malo delante de Dios, vendría maldición sobre ellos. Entonces, recordemos que el pueblo de Israel lo que hizo fue irse tras otras deidades, hacer lo malo delante de Dios, incluso, ¿verdad?, ofrecer sus hijos al fuego, o sea, quemarlos para dárselos a otras deidades. Cuando empezaron a hacer todas estas cosas terribles, Dios estuvo mandando a sus profetas para decirles lo que sucedería, pero no quisieron creer. Entonces, el libro de Lamentaciones pues habla de esa parte donde el pueblo se lamenta a causa de este severo pues castigo o corrección, ¿verdad? Que vino a causa del pecado y que Dios siempre se los estuvo avisando y no quisieron creer. Esto me hace pensar también, ¿verdad?, en lo que es ese llamado a la salvación, ese llamado que Dios nos hace constantemente, que manda tal vez a un amigo, a tu mamá, a un predicador, te manda un video, te manda de una y de otra forma, te toca la puerta para mandarte decir, hey, la salvación, la salvación, la salvación. Y de otra forma también te deja saber, habrá un lago de fuego. Habrá un tiempo donde todos aquellos que no se convierten en sus hijos, sino que hacen esa cabeza dura y se quedan pensando que nada va a suceder, un día va a llegar. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia que hay un lago de fuego preparado para aquellos que deciden por muerte, porque también dice, ¿verdad?, que nosotros tendremos que decidir entre vida y muerte, bendición y maldición,
que solo hay dos caminos, que elegimos el camino de Jesús o elegimos el camino de Satanás. No hay un camino en medio. Entonces el camino de Satanás lleva al lago de fuego, pero hay muchísimas personas que simplemente no lo quieren creer, que simplemente, ay, Dios no puede ser tan malo. No, Dios no es malo, Dios es un Dios justo que nos da la oportunidad a nosotros de decidir. Y entonces por aquí vamos a leer este libro de Lamentaciones, que habla básicamente de un castigo, ¿verdad? Tristeza de Sión la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Amén, gracias. Judá ha huido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las entrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió, por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Entonces, aquí podemos ver la respuesta de él, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué aquella, como dice al principio, ¿verdad? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones. Dice, se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Claro, porque estamos hablando, ¿verdad? La está comparando como a una mujer, pero estamos hablando de que Israel, el pueblo de Dios, pues era admirado para muchos. Recordemos cuando Salomón, por ejemplo, que venían a visitarlo desde otros lugares para ver su reino, para ver todo lo que él tenía, era muy admirado. Se sabía en otros lugares que Israel era protegido por Jehová, por el Dios que había formado todo. Pero ahora, ¿verdad? Había quedado sola. Ya no tenía esa protección que siempre había tenido. Ya no iba a ser más la grande entre las naciones. Imaginemos eso, ¿verdad? Un país, por ejemplo, como ahora hay algunos países que son conocidos por ser potencias mundiales y por tenerlo todo. Pero de pronto a veces cuando vienen las guerras, cuando suceden cosas, podemos verlos caer. Y a veces las personas no, hay tanta soberbia que no quieres creer que un día podrías caer, ¿verdad? Por ejemplo, pudimos ver cuando veíamos videos, tal vez recientemente, acerca de la guerra que justamente se está viviendo en Israel, y ver cómo en un instante los edificios caen y tal vez todo los años de trabajo que las familias habían tenido en un segundo cae. Entonces así en este caso dice, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien le consuele. Y después dice el por qué, ¿verdad? Dice, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída.
Dice aquí que cuando Jerusalén cayó en manos de su enemigo y que no hubo quien le ayudase, entonces ahí se acordó, ¿verdad? En su aflicción se acordó de sus rebeliones y de todas estas cosas agradables que tuvo. Es como cuando nosotros estamos de pie, ¿verdad? Y vivimos bajo la bendición de Dios y Dios nos da todo, nos da salud, nos da bienestar, nos da todo. Pero que de pronto nos volvemos tan soberbios y peor aún, ¿verdad? Cuando la gente cae en manos de hechicería, de brujería, de hacer cosas terribles, desagradables a Dios. Y cuando Dios quita esa protección de sobre nosotros, ahí es cuando nos acordamos de todo lo que no valoramos y de todas las cosas que hicimos mal. Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Y es que recordemos que nosotros, ¿verdad? Israel era el hijo de Dios, ¿verdad? El pueblo elegido. Nosotros como sus hijos, cuando estamos, que le recibimos, tenemos un vallado, tenemos una protección. Pero cuando esta protección, a causa de nuestro pecado, es removida, entonces ahí el enemigo viene y hace de las suyas. Por eso hay una parte de la Biblia, ¿verdad?, donde dice, mejor te hubiera sido no haberme conocido que haberme conocido y haberme dejado. Cuando habla justamente, ¿verdad?, y compara que cuando nosotros le conocemos y después nos volvemos al mundo, somos como el puerco que vuelve al lodo. Después de haber sido limpio, vuelve a enlodarse, o como el perro que, habiendo vomitado, vuelve a comerse el vómito. También dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando la casa queda limpia, si no es llena, si no es habitada, dice, entonces vienen otros 7 peores. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, habiendo sido llamado el pueblo de Dios y habiendo sido admirado por muchos, ahora en este caso podemos ver que el enemigo ahora se había aprovechado de que su vallado justamente ya no estaba. Dice, ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. ¿Te puedes imaginar esto en el templo sagrado de Dios, aquel templo, por ejemplo, que hizo Salomón, precioso? Pero que al final el mismo Salomón, ¿qué hizo? Dejar, ¿verdad?, que hubiera otras deidades, contaminarlo. Dice, ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido hechas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. ¿Cuántas veces las personas pueden llegar a sentirse así, verdad? Que con tanto dolor, como dice aquí, mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. ¿Cuántas personas en medio de una enfermedad o en medio de una situación difícil llegan a sentirse de esta forma?
llegan a sentirse como si Dios no los escuchara, como si Dios no estuviera ahí para ellos. Pero es que muchas veces eso es lo que hace el pecado, nos aparta de Dios. Simplemente cuando estamos distraídos, apenas comenzamos a distraernos en las cosas de esta vida, en los afanes, o tal vez en las redes sociales o en la televisión, nuestra mente se distrae y lo que menos queremos es orar. Nos cuesta más buscar la presencia de Dios. La distracción, el pecado, las cosas de este mundo nos llevan a apartarnos de Dios. Cuanto más cuando Dios ya vio todo lo perverso que a lo mejor estamos haciendo y decide quitar simplemente su protección de nosotros. Entonces ahí se siente como ese abandono. Dice, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Dice también la Biblia, ¿verdad?, que cuando el pecado es tanto, esa mente, ese corazón se cauteriza, ya no se da cuenta que es pecado. Pero ahí dice el Señor que son entregados básicamente al enemigo. Entonces las consecuencias del pecado se pagan. Imagínate que a causa de todas esas inmoralidades sexuales, de todas esas perversiones, de todas esas cosas que el mundo ahora llama que son normales, que está bien, que no pasa nada, pero que Dios diga, no te protejo más. Y el enemigo diga, tengo derecho legal, déjame acabar con su vida, déjame hacerle daño. Dice, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. ¿Por qué se alejó de mí el Consolador que de reposo a mi alma? Mis ojos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Entonces, podemos ver que aunque todas estas cosas duras está hablando, de pronto dice, Jehová es justo y contra su palabra yo me rebelé. Esta es una de las partes más importantes. Que en medio de todo lo que estás sucediendo, de lo que estás viviendo, puedas decir, sí, pero reconozco mi mal. Te voy a poner un ejemplo. Hablando de perversiones sexuales, por ejemplo. Que una persona decida hacer y deshacer sexualmente con diferentes parejas, tal vez hasta de todo, ¿verdad? Como hoy está tan de moda, ¿verdad? Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y ya ni siquiera podemos llamarlo malo porque hasta en problemas nos metemos. Pero bien, ¿verdad? Una persona que decide hacer todo tipo de perversión sexual como en Sodoma y en Gomorra. Y después viene la consecuencia del pecado, aquellas enfermedades venéreas, aquel VIH, enfermedades mortales. Y a veces es en esos momentos cuando la persona dice, Jehová es justo, yo me rebelé. A veces hasta cuando están en ese momento de tanto dolor y aflicción, es que pueden reconocer que Dios es justo y que lo que estuvieron haciendo para complacer a su carne no era agradable a Dios, no era como Dios
lo había planeado para sus vidas. Entonces aquí dice, ¿verdad? Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Y si esto sucediera, pues gloria a Dios, porque aunque puedas perder la vida en esta tierra, habrás ganado la vida eterna. Habrás ganado la salvación. Hay una vida eterna esperando, aunque el cuerpo se duela y aunque el cuerpo esté pasando y pagando las consecuencias del pecado, pero tendrás vida eterna. Tarde o temprano, si algo tenemos en esta tierra seguro, es que un día vamos a partir y que no nos vamos a llevar nada, ni aún esta carnita. Entonces, obtener la vida eterna por reconocer nuestro pecado y aceptar el sacrificio de Jesús, qué mayor recompensa y qué mayor regalo de amor puede darnos Dios. Que muchas veces en su misericordia Dios también sana el cuerpo y permite que puedas vivir más tiempo. Bueno, pues gloria a Dios por ello también. Pero no podemos perder de vista que la eternidad, la salvación es mucho más importante que el tiempecito que vamos a estar en esta tierra. Dice, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados a cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, pero por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Entonces, ¿por qué hiciste esto conmigo? Por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está adolorido. Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Pausa. ¿Por qué dice aquí destruyó el Señor y no perdonó? Porque de verdad no hubo un arrepentimiento genuino. Porque Dios es tan justo que si en su corazón de verdad se hubieran arrepentido antes, ¿verdad? Con todas las profecías y todo lo que Dios les mandaba decir que iba a suceder, pero nunca lo hicieron, no creyeron. Entonces por eso tuvo que suceder esto, destruyó el Señor y no perdonó. Y yo lamento mucho tener que ser yo la que te lo diga, pero Dios te ha estado llamando a salvación, te ha estado recordando que hay una vida eterna, que Él tiene planes y pensamientos de bien para ti, pero también de esta misma forma te hace saber que al final de los tiempos habrá un lago de fuego para aquellos que decidan no aceptar el regalo de salvación de Jesús. Y entonces en ese tiempo se va a cumplir también esta parte, destruyó el Señor y no perdonó. Ya cuando estás en el lago de fuego, ya ahí es muy tarde para arrepentimiento. Ya cuando haya venido el Señor por los suyos, ¿verdad? Dice que llegará un tiempo, ¿verdad?, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y mira que no me gusta tanto hablar de estas cosas porque yo creo que Dios quiere que vengamos a sus pies, no por temor, sino por agradecimiento, por amor. Bueno, y se destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes, cortó con él ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra
frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. No dice que llegó a ser su enemigo, dice llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Sabes? Tal vez leyendo estas palabras que son bastante duras, haya quien pueda decir, ¿verdad? Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo algo tan malo? ¿Sabes? No les quitó nada que no les hubiera dado Él. Todo cuanto las personas tenemos nos lo ha dado Dios, hasta el aire que respiramos, las células, el cuerpo, la vida, el que funcionemos bien, la tierra, los árboles, el agua, el permitirnos enriquecernos, tener casas, tener bienes, todo nos lo da el Señor, pero cuando a causa de nuestro pecado nos quita algo, entonces a veces sí queremos ir y apuntar a Dios diciendo que es malo. Simplemente, ¿verdad? Cuando tenemos seres queridos, cuando Dios nos da hijos, cuando Dios nos da familia, Él nos da la oportunidad de tener hijos o familia. Y nosotros, me incluyo, con sinceridad, muchas de las veces nos enojamos cuando Dios nos quita algo que no es nuestro, que es suyo. Entonces aquí, ¿verdad? Dice, en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Ojo aquí, dice, desechó el Señor su altar. Te puedes imaginar, ¿verdad? Que en ese templo, que a nosotros nos gusta tal vez ir al templo y congregarnos y adorarle y alabarle y decimos, esta es la casa de Dios. Y que de pronto Dios diga, no, yo desecho este altar. A mí no me interesa este lugar o esta iglesia, este templo. Incluso lo voy a entregar en manos del enemigo. Voy a quitar esos muros que le protegen. ¿Podrá Dios hacer eso? Sí, Dios puede hacer eso, ¿sabes? Porque Dios ve realmente el corazón. Dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Él sabe dónde hay un lugar que de verdad se le está adorando. Y a veces puede ser un lugar, por ejemplo, sencillito, a veces ni siquiera es una iglesia grandísima, hay poca gente, pero de verdad, con todo el corazón en ese lugar. Incluso puede ser una casa, tu propia casa, ¿verdad? Él sabe si le estamos adorando en ese lugar, en espíritu y en verdad, si Él tiene el primer lugar o si no, si solamente están ahí para recaudar fondos y enriquecerse, entonces Dios también ve eso y Dios puede desechar lo que a Él no le agrada. Dice, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Dice aquí, ¿verdad?, que no había ley y que sus profetas tampoco hallaban visión de Jehová. Se sentaron en tierra y callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad,
Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ojo, qué importante es hablar la palabra completa de Dios. Qué importante es hablar lo que el Espíritu Santo nos dice y no lo que la gente quiere escuchar. ¿Sabes? Hablando cosas bonitas y positivas todo el tiempo, podemos ganar tal vez muchos seguidores. En las congregaciones pueden llenarse. Pero si tú a la congregación, si tú a la gente que te escucha y que Dios te mandó a llevarle una palabra, no le dices la verdad, entonces vas a ver cómo se pierden. Porque no quieres exponerles lo que de verdad la palabra dice. Porque no se vayan a ir de la iglesia, porque no vayan a dejar de ser tus amigos. Pues sí, pero el Señor nos va a demandar que si Él puso a nuestro cargo un grupo de personas o nos puso a hablarle a algunas personas y nosotros solo le dijimos las cosas positivas, solo les hablamos de las bendiciones, porque claro, la Biblia habla de tantas bendiciones que Dios nos ha dejado. Si nos vamos por el camino recto, si guardaremos sus mandamientos, si guardaremos sus estatutos, si somos dirigidos por su palabra, por su ley. Pero también, si hacemos lo malo delante de Dios, tenemos que entender que hay consecuencias. Por eso dice aquí, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. O sea, sí sabían lo que iba a venir. Eran profetas, sabían lo que iba a venir. Pero dice, y no descubrieron tu pecado. No te dijeron que estabas en pecado, no te dijeron fornicar, no está bien delante de Dios. Adulterar, no está bien delante de Dios. Sino que simplemente, está bien, es lo que se usa, es lo normal, comprende. Sí, comprende. Comprende que la Biblia habla cosas diferentes. Y tenemos que decirlas aunque sean dolorosas. Porque si esta noche Dios viene por tu alma y te encuentra en pecado, pues no te vas a ir a esa salvación, ¿verdad? Aunque sabemos que nuestra salvación es por gracia, sabemos que una vez que recibimos a Jesús, nuestra vida empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces, ¿qué pasa si el Señor nos da una palabra, verdad? Te voy a poner un ejemplo pequeño de hace muchos años, ¿verdad? Hace muchos años yo estaba en una ciudad bastante peligrosa y ahí conocí un joven de pasada, ¿verdad? No te puedo decir ni su nombre ni nada porque no conocí ni siquiera su nombre, pero este jovencito se dedicaba a cosas malas, bastante malas, ¿verdad? Y pues no sé, pero me permitió orar por él. Y cuando yo puse mi mano en su hombro, Dios comenzó a revelarme que en realidad su corazón era dulce como la miel. Pero también me dio una advertencia para él, que dejara el camino que estaba llevando o moriría. Y aunque yo jamás oro por las personas para declararles muerte sino vida, en ese caso Dios me estaba hablando de que si él seguía por ese camino de maldad en el que iba, moriría. Entonces
Cuando yo estaba orando por él, él se quebró en llanto y recuerdo que abrió sus ojos y me dijo que él desde pequeño, ¿verdad? Pues su mamá se había juntado con alguien y ese alguien era malo y se dedicaba a cosas malas y lo había llevado por ese camino y nunca había podido decidir por sí solo. Entonces, por eso Dios revelaba su corazón era un corazón bueno. Pero Dios le estaba en ese momento dando una advertencia y le estaba diciendo, si no te apartas del camino que llevas, morirás. Si yo, en lugar de decirle eso, por quedar bien con él, solo le doy palabras de bendición, vas a ser un gran empresario, Dios te va a bendecir muchísimo, la multiplicación viene para ti. Perdón, pero lo que Dios me está hablando es que lo que sigue de ahí, si continúa en ese camino, es que morirá. Entonces, nuestra responsabilidad cuando el Espíritu Santo nos habla es decir lo que el Espíritu Santo nos habla y no lo que la persona quiere escuchar. Porque aquí dice, ¿verdad? Te predicaron vanas profecías y extravíos y no evitaron tu cautiverio. Con una palabra de parte de Dios nosotros podemos evitar que esa persona muera, que esa persona vaya al lago de fuego. Ya será decisión de la persona qué camino tomar, pero a nosotros nos toca decir la verdad. Dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Entonces, Dios cumple lo que él ha determinado. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de este joven, yo no supe más qué pasó con él, ¿verdad? Me crucé en su camino, se cruzó en el mío un solo día, un solo momento. Se hizo esa oración, nunca supe más de él. Solo él sabe lo que sucedió y solo Dios sabrá si vive o no, ¿verdad? Pero dice aquí que Jehová ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde antes. Entonces, cuando Dios ya dio una palabra y nosotros seguimos obstinados en hacer lo contrario, Dios va a cumplir porque Dios cumple las palabras. Dice que Él no es hijo de hombre, Él no miente ni se arrepiente. Él cumple lo que Él habla. Dice, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde tiempo antiguo. Entonces, aunque podemos ver todo esto tan duro que le sucedió, sí, pero desde tiempo antiguo se los estaba advirtiendo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Esta parte nos está diciendo qué hacer, que el corazón de ellos clamaba al Señor, que nuestro corazón, ¿verdad? Cuando estamos viviendo todas estas cosas tan terribles, tan duras, que nuestro corazón clame al Señor, que nuestras lágrimas, ¿verdad? Dice, como cual arroyo de día y de noche, no descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Ya estás pasando por esa situación difícil, ya estás viendo que esa maldad ha llegado a tu casa o a tu familia. Dice, pues clama. Y normalmente cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, ¿qué sucede? Sucede que comenzamos a llorar, porque de verdad nuestro corazón se conmueve. Dice, cual arroyo día y noche, no descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate y da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón
ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. ¿Han de comer las mujeres? Es pregunta. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad y en día del furor de Jehová. No hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Recapitulemos en algo, ¿verdad? Primero él empieza diciendo, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó a tinieblas y no en luz, y ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Y empieza a hablar de todas aquellas cosas que, ¿sabes lo que me hacen pensar cuando las leo, verdad? Se hizo envejecer mi carne, mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura, de oscuridad. ¿Sabes en qué me hace pensar? En que todas estas cosas son la paga por el pecado. Son la paga por no hacer lo bueno delante de Dios, sino que constantemente estamos pecando en contra de otros. Pero en lugar de que nosotros pasáramos por esto, Jesucristo lo pasó por nosotros. Fue Él quien vio la aflicción bajo un látigo. Fue Él quien fue latigado, crucificado, molido. Su cuerpo, ¿verdad? Pues literalmente hecho pedazos, para que tú y yo no viviéramos este castigo. Fue Jesús justamente quien en persona llevó todo esto para que tú y yo no lo tengamos que vivir. Y así este hombre, ¿verdad? Dice, acuérdate de mi aflicción, acuérdate de mi abatimiento. Y termina diciendo, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. O sea que a pesar de pasar tantas cosas duras, tantas cosas difíciles, una corrección tremenda, aún así podemos decir, pero en ti esperaré. Tus misericordias son nuevas cada día. Podemos decir, sabes que he hecho mucho mal y muchas de las cosas que he vivido tal vez han sido a causa de mi propio pecado, de mi desobediencia, de mis malas decisiones, consecuencias de lo que yo he hecho. Pero aún así puedo recordar que hay un Dios todopoderoso, que sus misericordias son nuevas cada día. Que si yo, ¿verdad?, puedo reconocer, acuérdate de mí, Señor. Jesús le dijo a aquel que estaba en esa cruz al lado, ¿verdad? Aunque tal vez era un asesino, un pecador, alguien que el mundo dijo merece la muerte. Pero cuando él dijo, acuérdate de mí, dijo, esta misma noche estarás conmigo. Ese es el Dios de misericordia que tenemos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces sí es verdad que habrá un castigo, ¿verdad?, para Satanás, para aquellos ángeles caídos y para los que sigan el camino de Satanás. Pero dice su palabra que bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que busca. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Nuestro Dios es bueno para nosotros. Nuestro Dios es bueno para nosotros. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y se ha colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiero decirte algo. El plan de Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto siempre fue bendecirlo, llevarlo a la tierra donde fluye la leche y la miel, y que no se perdiera. Por eso le dejó leyes, por eso le dejó estatutos, por eso le dijo, no te unas a los pueblos que están a tu alrededor, no les des tus hijas y tus hijos en casamiento, porque los van a pervertir. ¿Y qué significaba que los iban a pervertir? Los pueblos de alrededor eran satánicos, hacían cosas terribles, echaban sus hijos al fuego, entre muchas otras cosas. Y eso Dios no lo quería para su pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Unirse a todos ellos y hacer todo lo que ellos hacían. Cuando el Señor los hace pasar por ese tiempo donde son llevados a Babilonia, donde tienen que pasar por estas cosas que estamos leyendo, no era porque los odiara, porque no los quisiera, porque quería destruirlos. Era porque tenía que hacer que su corazón reconociera a Dios, que su corazón fuera transformado, renovado, que ellos volvieran a buscar a Dios y dejaran todo ese camino satánico que estaban llevando. Entonces por eso dice aquí, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, imagínate una persona o una familia, ¿verdad?, que está metido en hechicería, en adivinación, en idolatría, en santería, que son adoradores de la muerte. Y Dios tiene misericordia de ellos. ¿Qué crees que va a pasar?
va a permitir que cosechen lo que han sembrado, que en ese mal camino paguen por sus consecuencias, y en ese tiempo, cuando estén pagando por esas consecuencias, es que van a reconocer a Jesús, es que van a clamar a Jesús, y se va a poner tan difícil como se tenga que poner. Pero dice la Biblia que el Señor no desecha para siempre, que si aflige también se compadece. Cuando esa familia voltee a ver a Jesús y diga, perdóname, sé que todo lo que he estado haciendo está mal, me rindo a ti, entonces recordarán esta palabra, que sus misericordias son nuevas cada día, que se compadece según la multitud de sus misericordias. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, tal vez esta familia no tendría que estar pasando por todo lo que está pasando si hubieran seguido el camino de Dios. Si desde el principio, como el Señor les ha estado hablando y hablando y hablando y hablando, hubieran dicho sí, con lazos de amor habrían venido a sus pies. Pero después de todo, lo que Dios no quiere es que pierdan su vida eterna, su salvación, a causa de ese pecado que están cometiendo. Esto mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Se estaban perdiendo totalmente. Por eso Dios permitió todo esto. Dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Entonces sí estaban desmenuzando a todos, ¿verdad? Torciendo el derecho, trastornando al hombre en su causa. Dice, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Porque recordemos que, por ejemplo, cuando vimos el libro de Job, dice que Job tenía un vallado puesto alrededor de él. Y cuando Satanás tiene que ir a darle cuentas a Dios, porque así lo describe la Biblia, dice que le dice, vengo de rodear la tierra. ¿Has visto a mi hijo Job? Sí, pero tú no permites que le hagamos nada, ni a él, ni a lo que es suyo. Lo tienes rodeado, lo tienes cercado para que no le hagamos nada. Entonces tuvo Dios que autorizar para que pudiera ser tocado. Y cuando fue tocado y pasó por un tiempo de aflicción, por un tiempo difícil, muy difícil, dice que Job, que era un hombre justo y bueno, aún en ese momento reconoció, de oídas te había oído, realmente no te conocía, pero después de eso le conoció, y no solo le conoció, sino que dice que todo le fue multiplicado al doble. Realmente Dios se glorificó en él. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Esto es importante. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Somos nosotros mismos quienes tenemos que llegar a reconocer que lo que estamos haciendo no está bien. Y buscar a Dios. Dice, levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros, y dice aquí, nosotros nos hemos rebelado. Fuimos desleales, tú no perdonaste. Es aquí donde se reconoce el pecado. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos, porque el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave. Sin haber por qué, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, y yo dije, muerto soy.
Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. ¿Quiénes se levantan contra nosotros después de todo? Nuestros enemigos. Dice aquí, mis enemigos me dieron casa. Dice, pero invoqué tu nombre, oh Jehová. Y voy a decir algo. Cuando la gente está metida en cosas de hechicería, de adivinación, cuando quiere salirse de eso, o aún aunque no se salga, el mismo enemigo se encarga de pagarle con maldad. Cuando una persona decide ir a que le hagan un trabajo, ¿verdad? A veces para que alguien que esté enfermo sane, sí, a veces sí van, hacen el trabajo y la persona sana, sí, pero poquito después se muere alguien más de la familia, se quedan en pobreza, siempre se las cobran. El mismo enemigo se levanta contra ellos. Pero sabes, hay esperanza. Y no solo para los que van a pedir eso, justamente para aquellas personas que se dedican a hacer maldades, que se dedican a hacer hechicería, que se dedican a hacer lo malo. Después vienen grandes castigos y tormentos, muchos de ellos quedan locos. Muchos de ellos pierden la familia, pierden tanto porque se dedicaban a hacer maldades. Pero aún así, la misericordia de Dios es tanta que si deciden invocar a Dios, que si deciden clamar a Dios con todo su corazón, Dios los rescata. Dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Así están, en una cárcel profunda. Dice, oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Dice, te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Sin importar a lo que te hayas dedicado, lo que hayas hecho, si has sido una persona perversa, malvada, si con todo tu corazón escudriñas tu camino y tu corazón y entiendes que lo que has hecho ha estado mal y clamas a Dios, si invocas a Dios, Él te dirá, no temas, porque aún por ti la sangre de Jesucristo fue derramada. Ese es el Dios de amor que tenemos. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Ahora quiero decirte algo más. No solamente esta palabra es para las personas que han hecho lo malo, sino que a veces también como hijos de Dios tenemos enemigos que se han levantado en contra de nosotros y sucede lo que estamos leyendo. Dice, se levantan contra mí, tienen maquinaciones contra mí todo el tiempo. Los dichos son contra mí, se levantan su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Hay gente que nos odia solo por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de llevar la palabra. Pero ¿sabes lo que dice aquí? Dice, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Y cuando estén quebrantados debajo de los cielos, que venga el arrepentimiento a sus corazones, Señor, y puedan recibir la salvación. Porque aunque estas duras palabras hablan verdad, cuando los hechiceros y la gente mala deciden meterse en contra de los hijos de Dios, de verdad que hay un castigo. De verdad que aquello que tanto nos declaraban o nos querían hacer les viene sucediendo a ellos. Sin embargo, Jesús nos llama a tener misericordia de nuestros enemigos, a perdonar a nuestros enemigos, a bendecir a nuestros enemigos.
Eso habla de que nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, porque fácilmente nosotros podríamos usar estas palabras y declararlas para aquellos que hacen cosas malvadas en contra de nosotros. Pero no podemos olvidar, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Las personas que se dedican muchas veces a hacer maldades son solamente títeres de Satanás, que viven, como aquí justamente lo decía, en cárceles, en prisiones. Viven con ese miedo a Satanás. ¿Qué podemos nosotros decirle al Señor? Ten misericordia de ellos. Acuérdate de aquellos que aún nos desean el mal, que aún quieren hacer el mal. Ya sabemos que nosotros tenemos un vallado alrededor de nosotros, que Dios nos tiene guardado y que para su propio mal hacen males. Solo por eso decimos, Señor, que tu misericordia les alcance. Bueno, dice por aquí el 4, dice, como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, y los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estiércoles. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Aquí dice todo lo que les pasó, pero también dice el por qué. Porque se aumentó la iniquidad, se aumentó el pecado, dice, más que en el pueblo de Sodoma. Y recordemos que Sodoma fue destruida por su pecado. El pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Y sabes? Esta terrible y dura palabra sucedió así. Vamos a ir a unas citas antes de continuar. Dice aquí, ¿verdad?, que murieron de hambre poco a poco. Qué terrible, ¿verdad?, que a veces nosotros no valoremos el pan que tenemos en casa, que no seamos capaces ni siquiera de sentarnos y decir gracias, Señor, por lo que me has dado el día de hoy. Mientras que morir de hambre, que Dios deje de darte ese pan y ese sustento, dice, qué muerte tan terrible, porque mueren poco a poco. Entonces vamos a ir a Deuteronomio 28, 57. Porque vamos a leer que Dios, cuando los lleva a esa tierra donde fluye leche y miel, también les da una bendición sobre la obediencia, pero también les da una maldición. Dice aquí consecuencias de la desobediencia y les dice qué es lo que va a pasar si ellos hacen lo malo delante de Dios, ¿verdad? Si ellos se unen a aquellos pueblos, pues como les decía antes, pueblos satánicos que hacían cosas malvadas. Entonces dice aquí, estoy en Deuteronomio 28, 51. Dice, y esta es como una maldición. Bueno, voy a ir un poquito más adelante. Dice, 56. Dice, 28:56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de la pura delicadeza y ternura,
mirará con malos ojos al marido de su seno y al hijo, a su hijo y a su hija. O sea, aquella persona tierna y dulce, cuando se aleja de Dios, dice, ya no ve bien ni a su esposo ni a su familia. Dice, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. ¿Sabes? Algunas veces nos enteramos de cosas que no quisiéramos. Alguien me hablaba acerca de que la gente cuando hace hechicería aún utilizan esos bebecitos que están en su vientre, los sacan de su cuerpo para hacer maldades. Pues no está muy alejado, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahorita. Aquí habla de que se comerán a sus propios hijos. Hay gente que por andar haciendo hechicería y maldades, sus propios hijos los entregan a la maldad. Entonces, lo que más amamos, lo que más debemos amar, que son nuestros hijos, nuestra familia, y a causa de estar lejos de Dios y de servir a Satanás, aún sus propios hijos se entregan. Dice la Biblia que aún, ¿verdad?, el pueblo de Israel llegó a hacer eso, llegó a pasar sus hijos por fuego. Eso quiere decir que sus propios hijos los quemaban para rendir culto a deidades satánicas, a Satanás, porque solo hay Dios o Satanás y sus demonios. Bueno, también está la cita de Ezequiel 5:10. Y dice lo mismo, dice, voy a ir de 5:7, dice, por tanto así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice. Esto es antes de que pasara. Haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y empieza a describir, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera a espada alrededor de ti, y una tercera parte a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor. Entonces, estas palabras que están en Ezequiel ya les habían sido dadas como profecía. Ya Dios les había dicho lo que iba a pasar. Y en Deuteronomio, que es al principio que llegaron a esa tierra prometida sus generaciones anteriores, Dios ya les había dicho, si ustedes hacen lo malo, esto es lo que les va a suceder. Vendrá el hambre, vendrán las pestilencias, vendrán las plagas. Pero a veces al ser humano nos cuesta creerle a Dios. Y podemos ver en Segunda de Reyes cuando esto sucedió. Que recordemos, bueno, que algunas partes son profecías, lo que les iba a suceder, las advertencias de Dios, y en Reyes, conforme fueron todos los reyes, ya lo hemos leído, pero en Reyes habla de lo que ya sucedió. Entonces en Segunda de Reyes 24 nos habla de esto. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita en Lamentaciones, de cómo se sentían, de lo que estaban viviendo, de lo que estaba pasando,
Bueno, esto fue lo que pasó cuando ellos fueron llevados al cautiverio. Y cuando en este caso, ¿verdad? Dice que sus enemigos se habían levantado en contra. Entonces aquí dice que el rey de Siria reunió su ejército. Dice, subió y sitió a Samaria. Dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre el cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, quedare sobre él hoy. Entonces le estaba echando la culpa a Eliseo, el profeta de Dios. Pero bueno, aquí podemos ver que esa palabra sí se cumplió. Sí se cumplió esta palabra donde le dice, ¿verdad? Vas a comer tus propios hijos a causa del hambre. Dice, las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebranto de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Ahora, si nos estamos preguntando cómo fue posible que Dios permitiera esto, pues no permitió nada que no estuviera ya sucediendo. Recordemos que ellos ya estaban, incluso muchos de ellos, pasando a sus hijos por el fuego para entregárselos a Moloch, para entregárselos al mismo diablo. Nada más que ahora, al tener tanta hambre, simplemente se comían a sus propios hijos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca creyeron. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Aquí está la razón del por qué, ¿verdad? Recordemos que muchas veces sus mismos profetas era que estaban haciendo la maldad, sus mismos sacerdotes que debían enseñarles lo bueno, los estaban llevando a hacer lo malo. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestidos. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Pero aquí, ¿verdad? Dice, se ha cumplido tu castigo.
nunca más te hará llevar cautivo. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre. Aquí lo hayan perdido todo, ¿verdad? Dice, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librare de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan. Ante la espada del desierto nuestra piel se ennegreció como un horno. A causa del ardor del hambre violaron las mujeres en Sión. Dice, a causa del ardor del hambre violaron a las mujeres en Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron debajo del peso de la leña. Los ancianos no se ven más por la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Entonces aquí dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Bueno, y así hemos terminado de leer el libro de Lamentaciones. Y yo quiero que nos quedemos con esta palabra. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Entonces, esta dura palabra de Lamentaciones nos habla de aquel castigo que se vive en la desobediencia. Ya como te decía, que al principio, desde Deuteronomio, ¿verdad? Desde el principio Dios les había advertido cuáles eran las consecuencias de la desobediencia. Y justo por un tiempo la vivieron, ¿verdad? Recordemos que hubo un tiempo que por 70 años el pueblo de Israel fue a Babilonia a vivir en el cautiverio, pero después les permitió regresar a su tierra. Les ha permitido arrepentirse y no solo eso, sino que Dios envió a Jesús, ¿verdad? Él dejó su deidad para hacerse hombre y para que nosotros, ¿verdad? No vivamos este tipo de castigo, no vivamos en todo esto. Entonces, si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, de aceptarlo como tu Señor y Salvador, de seguir su camino, por favor, no te quedes con esta palabra de todas esas cosas trágicas y malas, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos pues ni en culpa, ni que nos sintamos todos temerosos. No, esos castigos no son para los hijos de Dios. Esos castigos son para aquellos que han decidido desobedecer a Dios. Son consecuencias de la desobediencia. Así que si tú el día de hoy decides ser obediente a Dios, Dios puso en mi corazón que termináramos este libro leyendo Deuteronomio 28. Y son las bendiciones a la obediencia.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, quiero que tomes, porque yo sé que si estás escuchando esta palabra, puede haber de dos, ¿verdad? Estás escuchando esta palabra porque Dios quiere redarguir tu corazón y hacerte entender que la paga del pecado es muerte y que sí hay lago de fuego, pero que hay esperanza, que hoy puedes venir al arrepentimiento y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Si esa es tu decisión, esta bendición es para ti. Si tú, como yo, ¿verdad?, ya has tomado esta decisión antes, si has decidido ser obediente a Dios, entonces yo quiero que tú tomes esta promesa que está en Deuteronomio 28, que dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí va: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia. Mientras que la maldición es que la gente se comía a sus hijitos, a nosotros nos dice: yo te voy a hacer sobreabundar en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, de tus ganados, de tus animalitos. Dice: en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos con de pequeña y servirles. Bueno, si has decidido tomar la bendición, dice la Biblia, que nosotros tenemos que decidir entre bendición y maldición, entre bien y mal, entre vida y muerte. La decisión la tienes que tomar tú. El Señor te da la palabra y te dice: mira, estas son las bendiciones que yo te ofrezco. Yo te ofrezco vida y vida eterna, vida en abundancia. Para eso Jesús derramó su sangre por ti. Pero si por el otro lado tú decides irte por el camino de Satanás, bueno, la palabra de hoy fue justamente para que tú entiendas que sí tenemos un Dios muy bueno, pero que es un Dios justo, que aborrece el pecado y que no va a dejar pasar por alto el pecado, que sí hay un final también para aquellas personas que le sirven a Satanás. Así que si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, acompáñame en esta oración. Permíteme acompañarte a aceptarlo. Repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados, me pongo a cuentas contigo, reconozco mis faltas, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy te pido perdón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido de tu Espíritu Santo y te pido de tu protección. Te pido que quites todo temor que quiera venir en contra mía. Te pido que seas mi abogado y me defiendas. Te pido que me guardes en el hueco de tu mano. Te pido que te quedes conmigo para siempre y te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida.
En el nombre de Jesús, amén. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando nosotros lleguemos a su presencia, va a haber un libro donde vendrán nuestros nombres, y el nombre que no fuere hallado irá al lago de fuego. Entonces, por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le agradecemos, porque nuestro nombre está escrito ahí. Porque sabemos que nuestra salvación no es por obras, sino por gracia. Porque Jesús nos la ha regalado y nosotros la estamos aceptando, creyendo que cuando partamos de esta tierra, nuestro nombre va a estar escrito ahí, ¿verdad? Vamos a ir con Él. Y bueno, pues permíteme brevemente orar por ti. Pues Señor, yo te pido que si esta palabra ha sido para alguna persona en especial, si tú querías abrirle los ojos a alguna persona que ha pensado que no hay más vida después de esta, hoy le dejas claro que sí hay. Si hay personas que han pensado que tú eres tan bueno que no habrá castigo, hoy dejas claro que eres un Dios justo, pero también has dejado claro que eres un Dios misericordioso. Así que hoy que nos hemos puesto a cuentas contigo, también declaramos esa misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada persona que ha decidido seguirte. Ablanda aquellos duros corazones, Señor, que no han querido aceptarte. No dejes que se pierdan, Padre. Sabemos que, como lo dice tu palabra, por ti, Señor, tu voluntad es que nadie se pierda. Por eso estamos aquí día a día hablando de ti, para que no se pierdan, para que no se pierdan. Por eso has levantado mucha gente en diferentes lugares a llevar tu palabra, para que tus hijos no se pierdan, para que tu creación no se pierda, para que tengamos vida eterna. Bendigo, Señor, cada persona a la cual le llegue este video. Bendice su entrar, bendice su salir, bendice sus finanzas, sus casas, sus familias, su cuerpo. Dale salud. Que las bendiciones que acabamos de leer se cumplan, Señor, que sean benditos en su alacena, que sean benditos en sus finanzas, que sean benditos en sus casas, que sean benditos en todo lo que hacen, que tu bendición les alcance, que tu rostro resplandezca en ellos, Señor, que tú, Jehová, los hagas resplandecer, los hagas brillar, los hagas ser bendecidos, que todo lo que la planta de sus pies pisare les pertenezca, porque te pertenecen a ti. Que todo lo que emprendan con sus manos prospere, que les des las fuerzas para hacer riquezas y les bendigas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Bendiciones. Nos vemos mañana, primero Dios.